En los albores del siglo XX, en un tranquilo pueblo llamado Ciudad Barrios, en El Salvador, nació un niño destinado a marcar la historia de la iglesia y de su pueblo con una valentía profética. Era el día 15 de agosto de 1917, fiesta de la Asunción de la Virgen María, cuando Óscar Arnulfo Romero vino al mundo, en una familia modesta, donde la fe y el trabajo moldeaban la vida cotidiana. Su padre, Santos Romero, trabajaba en la oficina de correos y como telegrafista, y deseaba que su hijo siguiera una profesión técnica. Pero Óscar, desde temprana edad, mostraba un amor especial por la oración, el silencio y la iglesia. Su madre, Guadalupe de Jesús Galdames, le transmitió la ternura mariana y los principios del amor cristiano. Desde la infancia, el pequeño Óscar demostró gran inteligencia y sensibilidad espiritual. Aprendió a leer con libros religiosos, y su devoción a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús se manifestaba con una intensidad inusual para alguien de su edad. No era raro encontrarlo rezando, contemplando el crucifijo. La vocación sacerdotal floreció como una semilla plantada en un corazón puro. A los 13 años, ingresó en el Seminario Menor de San Miguel, donde inició su formación y profundizó su intimidad con Dios. Allí empezó a moldearse como un hombre de oración, amante de la verdad y servidor de la Iglesia. Posteriormente, fue enviado al Seminario Mayor en San Salvador y pronto partió hacia Roma, donde completaría sus estudios teológicos en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En Roma, vivió los duros años de la Segunda Guerra Mundial, siendo testigo de los horrores del conflicto, algo que profundizaría su sensibilidad ante el dolor humano. El 4 de abril de 1942 fue ordenado sacerdote en la Ciudad Eterna. El joven Romero celebró su primera misa con el corazón lleno de alegría y humildad, consagrando su vida por completo al servicio de Cristo. Regresaría luego a El Salvador para dedicarse al ministerio con celo pastoral y amor incansable. En los años siguientes, ejerció diversas funciones pastorales, principalmente como párroco en Anamorós y más tarde en San Miguel. Se le conocía por su austeridad, su atención a los pobres y su fidelidad a la doctrina de la Iglesia. Era un sacerdote piadoso, metódico y profundamente comprometido con los sacramentos. Con el tiempo, se convirtió en secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y más tarde fue nombrado director del Seminario Interdiocesano. Su erudición y fidelidad al magisterio llamaban la atención, aunque su perfil discreto a menudo hacía que pasara desapercibido entre los más destacados. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Su nombramiento no fue recibido con entusiasmo por algunos sectores más progresistas que lo veían demasiado conservador. Sin embargo, Romero no era un hombre de ideologías, sino de una fidelidad radical a Cristo y a su Iglesia. Como obispo auxiliar, se destacó por su amor a la liturgia, su predicación firme y por su atención a los pobres y enfermos. Su espiritualidad eucarística crecía cada vez más, siendo la misa el centro de su vida. Visitaba las comunidades más lejanas, caminando durante horas, llevando la palabra de Dios. En 1974 se convirtió en obispo de Santiago de María, una diócesis rural donde se enfrentó a la dura realidad de los campesinos explotados. La miseria y la violencia estructural empezaron a despertar en Romero una inquietud mayor, una urgencia evangélica por la justicia y la caridad concreta. En esta etapa, Romero comenzó a acercarse más a los sufrimientos del pueblo, sin romper nunca con la doctrina de la Iglesia. Se veía cada vez más impulsado por la conciencia moral a denunciar el pecado social que oprimía a los más débiles. No obstante, aún mantenía una postura prudente y pastoral sin adoptar posturas políticas. El gran cambio en su misión ocurrió en 1977, cuando fue nombrado arzobispo de San Salvador. Su nombramiento causó sorpresa y oposición entre quienes esperaban un arzobispo más combativo o alineado con corrientes políticas. Muchos lo veían como un hombre tímido y reservado, fácil de manipular.
Pero el Espíritu Santo preparaba algo extraordinario a través de aquel siervo fiel. Poco después de su nombramiento, uno de sus grandes amigos, el padre Rutilio Grande, fue brutalmente asesinado por fuerzas paramilitares mientras se dirigía a una comunidad rural para celebrar la Santa Misa. El martirio de Rutilio marcó un antes y un después en la vida de Romero. Aquella muerte injusta y cruel conmovió profundamente su corazón de pastor. Romero comprendió que no podía permanecer callado ante la opresión y el asesinato de inocentes. Su episcopado tomaría entonces un nuevo rumbo, marcado por el carácter profético. El domingo siguiente al asesinato, Romero celebró una única misa en toda la arquidiócesis, como forma de protesta silenciosa y espiritual. La misa se convirtió en su principal púlpito, desde donde denunciaba las injusticias, exhortaba a la conversión y clamaba por la paz con justicia. Su voz empezó a resonar con fuerza entre los pobres y los perseguidos. En las homilías dominicales, transmitidas por radio, interpretaba los acontecimientos de la semana a la luz del Evangelio. Hablaba con claridad, con valentía y siempre con un profundo amor pastoral. Se convirtió en la conciencia moral del país. Cada homilía era fruto de una intensa oración, estudio de la palabra de Dios y discernimiento. Romero ayunaba, meditaba y pedía la inspiración del Espíritu Santo. No hablaba por sí mismo, sino como profeta del Altísimo, comprometido con la verdad y con la dignidad humana. Su cercanía al pueblo se intensificó. Visitaba comunidades amenazadas, consolaba a familias enlutadas y nunca se alejaba de las realidades más duras. Era una presencia de esperanza en medio del caos. En cada mirada sufriente, veía el rostro de Cristo crucificado. Las élites y el gobierno militar empezaron a verlo como un enemigo. Sus llamados a la justicia y al respeto de los derechos humanos irritaban a los poderosos. Lo acusaban de ser político, comunista o subversivo, pero Romero respondía con paz y con la autoridad del Evangelio. Su amor a la Iglesia era indiscutible. Defendía al Papa, obedecía a la Santa Sede y vivía en comunión con los obispos, incluso cuando surgían tensiones. Nunca permitió que su misión se volviera ideológica. Su fidelidad era al Cristo pobre, crucificado y resucitado. La presión aumentaba, las amenazas se volvieron frecuentes, pero Romero se mantuvo firme. Sabía que su camino podía llevarlo al martirio. Decía, «Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño». Esa frase mostraba la profundidad de su entrega y la esperanza en la resurrección. Sus últimos meses de vida estuvieron marcados por una intensa persecución y una espiritualidad aún más profunda. Pasaba horas ante el Santísimo Sacramento buscando fortaleza. Su oración era de entrega total. «Señor, tu gracia me basta». A pesar de todo, nunca abandonó a su rebaño. Celebraba misas, atendía confesiones, predicaba con ardor. Continuaba siendo el pastor de las ovejas, incluso en medio de las amenazas. La gente lo veía como un santo en vida, un hombre de Dios, fiel hasta el final. Y así llegamos al umbral de su Calvario, donde la sangre del mártir se uniría a la sangre del Cordero. En el altar, donde tantas veces ofreció a Cristo al Padre, él mismo se convertiría en hostia viva, sacrificio de amor. Pero eso pertenece al siguiente capítulo de su historia. El año 1980 amaneció cargado de tensiones y violencia en El Salvador. La guerra civil se aproximaba con fuerza y el país se sumía en un escenario de muerte, desapariciones y terror. En medio de todo ello, Monseñor Óscar Romero se mantenía como un faro de esperanza y la voz de la conciencia nacional. Cada homilía dominical era esperada con ansiedad por millones de salvadoreños. En las calles, en el campo e incluso en las celdas de las prisiones, el pueblo sintonizaba la radio para escuchar las palabras del arzobispo. Allí encontraban orientación, consuelo y valentía para enfrentar las tinieblas. Romero no retrocedía. Sus palabras se volvieron aún más firmes, más directas. Llamaba a los soldados a la conversión. Pedía que no obedecieran órdenes injustas
y apelaba a los poderosos para que detuvieran la represión. No predicaba odio, sino justicia con misericordia, paz con dignidad. Los ataques contra él aumentaron. Era calumniado en la prensa, vigilado por agentes del gobierno y constantemente amenazado de muerte. Aún así, jamás dejó de proclamar la verdad. Decía: como pastor, estoy obligado, por mandato divino, a dar la vida por aquellos que amo. En sus homilías, con frecuencia citaba documentos de la Iglesia, especialmente la doctrina social católica. Defendía el derecho a la vida, a la libertad religiosa y a la dignidad del ser humano. Denunciaba el pecado estructural que generaba miseria, opresión y violencia en el país. No eran palabras vacías. Romero vivía lo que predicaba, rechazaba privilegios, se manejaba con sencillez y destinaba casi todo lo que recibía a los pobres y perseguidos. Muchas veces, acogía a refugiados en su propia casa, arriesgando su vida para protegerlos. El 23 de marzo de 1980, en su última homilía dominical, Monseñor Romero hizo un llamamiento directo al ejército. Con voz firme, pero llena de compasión, dijo: en nombre de Dios, en nombre de este pueblo sufriente, les suplico, les ruego, les ordeno, cese la represión. Estas palabras resonaron en todo el país. Fueron vistas como el desafío final al poder militar. En aquella homilía, Romero se ofreció como instrumento de paz, aun sabiendo que firmaba su sentencia de muerte. Su corazón ya estaba unido al corazón traspasado de Cristo. Al día siguiente, 24 de marzo de 1980, el arzobispo celebraba la Santa Misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, un lugar donde residían enfermos terminales y donde él mismo vivía con sencillez. Era el atardecer y el ambiente estaba sereno, recogido. En la homilía, reflexionaba sobre el grano de trigo que debe morir para dar fruto, aludiendo a la entrega de Cristo y al llamado al martirio. Sus palabras eran como un anuncio. Estaba profundamente unido al misterio pascual, dispuesto a morir por amor a su pueblo. En el momento de la consagración, cuando elevaba el cáliz con la sangre de Cristo, un disparo rompió el silencio de la capilla. Un francotirador, apostado en el exterior, disparó con precisión mortal. Romero cayó al lado del altar, bañado en la sangre del sacrificio eucarístico. El pueblo corrió a socorrerlo, pero ya era tarde. Su cuerpo yacía allí, entregado como el de Cristo en el Calvario. Su sangre se mezclaba con la sangre del Cordero, y su muerte se convirtió en el sello de su fidelidad inquebrantable al Evangelio de la justicia y la paz. La noticia se difundió rápidamente por todo el país y por el mundo. Una ola de tristeza e indignación invadió la nación. Para los pobres había muerto un padre, un amigo, un profeta. Para la Iglesia, un mártir había entregado su vida en el altar del sacrificio. El funeral de Monseñor Romero se celebró en la Catedral de San Salvador y congregó a una multitud conmovida. Hombres, mujeres y niños llegaron de todas partes para rendirle homenaje. Muchos lloraban en silencio, otros rezaban con fervor, y todos sentían que estaban ante un santo. Sin embargo, el momento de la despedida también estuvo marcado por la violencia. Durante la misa fúnebre, una explosión y disparos dispersaron a la multitud. Más de 30 personas murieron en el tumulto, y la sangre de Romero parecía ya generar los primeros mártires de su memoria. Fue sepultado en la cripta de la catedral, donde hasta hoy miles de fieles peregrinan para rezar y pedir su intercesión. Su tumba se convirtió en un lugar sagrado, símbolo de la resistencia cristiana a la opresión y de la victoria del amor sobre el odio. Tras su muerte, surgieron movimientos espontáneos para su canonización. El pueblo ya lo llamaba San Romero de América, aunque la Iglesia, con su prudencia, siguió los pasos del discernimiento eclesial. Se inició entonces un largo proceso, pero marcado por signos de santidad. Comenzaron a surgir testimonios de conversión, curaciones y gracias atribuidas a la intercesión de Romero. Su ejemplo inspiraba no solo a católicos, sino también a cristianos de diversas denominaciones e incluso
a no creyentes, conmovidos por su entrega radical a la causa de la dignidad humana. La memoria de Romero se convirtió en un símbolo de esperanza para los pobres de América Latina. Su figura fue asumida como modelo por movimientos sociales, pero la Iglesia siempre recordó que su misión no fue política, sino profundamente evangélica, centrada en Cristo. En medio de polémicas y obstáculos, la causa de canonización avanzó. Muchos intentaron distorsionar su imagen, asociándolo a ideologías o negando su fidelidad a la Iglesia. Pero sus escritos, homilías y su vida mostraban lo contrario. Era un hombre de oración, fidelidad y amor. En 2010, el Papa Benedicto XVI afirmó públicamente que Romero era digno de veneración y que su causa no debía ser detenida por motivos ideológicos. Fue un paso importante para el reconocimiento oficial de su santidad. La Iglesia lo veía como un verdadero testimonio de fe. En 2015, el Papa Francisco autorizó su beatificación, reconociéndolo como mártir. La ceremonia se celebró en San Salvador ante una multitud jubilosa. El pueblo lloraba de alegría. La Iglesia confirmaba lo que ya sabían en su corazón. Romero era beato del Señor. El 14 de octubre de 2018, el Papa Francisco canonizó a San Óscar Arnulfo Romero en Roma, junto a otros santos. Su santidad fue reconocida universalmente. Ahora se le veneraba oficialmente como santo de la Iglesia Católica, mártir de la caridad y la justicia. En la homilía de la canonización, el Papa destacó que Romero supo renunciar a sí mismo para entregarse a los pobres y perseguidos. Fue un pastor según el corazón de Cristo, que prefirió morir antes que traicionar el Evangelio. Un verdadero modelo para nuestros tiempos. Su imagen fue entronizada en los altares, pero su mayor gloria permanece en el corazón de los sencillos. San Romero no pertenece a un país o a un grupo, sino a toda la Iglesia. Es luz para los tiempos oscuros, una llama encendida de fe, esperanza y caridad. Tras su canonización, San Romero pasó a ser reconocido oficialmente como mártir de la fe, un testimonio de amor cristiano en tiempos de oscuridad. Su vida fue asumida como símbolo de coherencia evangélica, y su figura se convirtió en un punto de encuentro entre la fe, la justicia y la misericordia. En El Salvador, su imagen está presente en iglesias, plazas y hogares humildes. Es el santo del pueblo, el pastor que no huyó ante el lobo. Su memoria alimenta la esperanza de un país todavía marcado por desigualdades, y su intercesión es fuente de consuelo y fortaleza. En las comunidades eclesiales de base y en las pastorales sociales, San Romero es invocado como guía espiritual. Su ejemplo inspira a quienes luchan por la dignidad humana a la luz del Evangelio. Pero su santidad no reside en causas humanas, sino en su fidelidad total a Cristo crucificado y resucitado. Su martirio, ofrecido durante la celebración de la Eucaristía, posee un significado profundo y sacramental. San Juan Pablo II, durante su pontificado, reconoció que Romero había derramado su sangre en plena comunión con el sacrificio de Cristo, convirtiéndose en un icono de la misa vivida hasta las últimas consecuencias. Teólogos y obispos reflexionan sobre la importancia de su figura para nuestro tiempo. Romero no fue un revolucionario político, sino un pastor que vivió la caridad hasta la muerte. Su misión fue evangélica, profética, profundamente enraizada en la doctrina de la Iglesia y en la tradición de los mártires. En América Latina, su vida impulsó la teología del martirio, que no es ideológica sino espiritual. Romero no murió por una causa humana, sino por la causa de la fe. Su sangre fue derramada porque anunciaba el reino de Dios y denunciaba el pecado que hiere la dignidad del ser humano. En las escuelas católicas, especialmente en América Central, se estudia a San Romero como ejemplo de santidad contemporánea. Niños y jóvenes conocen su valentía, su humildad y su compromiso con los más pobres, siempre arraigado en la oración y los sacramentos. La espiritualidad de Romero se centra en la Eucaristía. Él mismo decía que sin la misa diaria no podría soportar la cruz de su ministerio. Encontraba en la presencia real de Cristo
fuerza, dirección y consuelo. Su vida es un himno al poder transformador de la Santa Misa. La oración era su sustento. Pasaba largas horas en silencio ante el sagrario, pidiendo luz al Espíritu Santo. Decía que un pastor no debe hablar por sí mismo, sino como instrumento de la voluntad de Dios. Por eso, sus homilías tenían la fuerza del cielo. San Romero vivió la comunión con la Iglesia en todo momento. Obedeció al Papa, dialogó con los obispos y jamás se apartó de la fe apostólica. Incluso cuando fue incomprendido, permaneció fiel, seguro de que la verdad del Evangelio supera las ideologías pasajeras. Muchas veces sus opositores lo acusaban de haberse politizado, pero la historia desmiente esa narrativa. Su lucha no era partidista, sino evangélica. Defendía a los pobres porque veía en ellos el rostro de Cristo. Rechazaba la violencia, viniera de donde viniera, y proclamaba la paz con justicia. La amistad espiritual con el padre Rutilio Grande marcó su vida. Tras el martirio de Rutilio, Romero comprendió de manera más profunda la misión del pastor como aquel que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Fue el llamado a configurarse con Cristo, el buen pastor. El pueblo salvadoreño conserva vivo el recuerdo de Romero. Muchos aún narran encuentros con él, palabras de consuelo que recibieron o gestos sencillos de bondad. Su santidad no se limitó a las grandes homilías, sino que se manifestó también en pequeños actos de amor. En el Vaticano, su imagen fue colocada entre los mártires del siglo XX, junto a otros grandes testimonios de fe. Su figura ocupa un nicho en la abadía de Westminster, en Londres, entre los mártires modernos. Es una señal de que su vida trasciende las fronteras nacionales. San Romero inspira hoy a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos que actúan en contextos difíciles, donde la fe exige coraje y discernimiento. Su vida demuestra que es posible ser fiel a la Iglesia y al mismo tiempo estar profundamente inserto en la realidad concreta del pueblo. En sus cartas y escritos se percibe a un hombre profundamente reflexivo, con una sólida formación teológica y espiritual. Romero estudiaba las encíclicas, meditaba a los padres de la Iglesia y mantenía correspondencia con teólogos, siempre buscando iluminar su misión con la luz de la tradición. Muchos sacerdotes salvadoreños, al hablar de su vocación, mencionan a San Romero como inspiración. Se le ve como ejemplo de un pastor cercano, accesible, pero firme en la fe. Su testimonio fomenta vocaciones que anhelan seguir el camino de la entrega total a Dios. La influencia de San Romero también se refleja en los documentos del magisterio. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco menciona su nombre como ejemplo de un evangelizador con espíritu. Él encarna el ideal del pastor misionero, pobre y fiel al Evangelio. En la liturgia su memoria se celebra el 24 de marzo. Es día de oración, reflexión y compromiso renovado con el Evangelio de la vida. Iglesias de todo el mundo celebran misas y vigilias en esa fecha, pidiendo su intercesión por la justicia, la paz y la conversión de los corazones. En El Salvador, el 24 de marzo también es un hito en la conciencia histórica del pueblo. No solo los católicos, sino personas de todas las religiones reconocen en San Romero una figura de luz, cuya vida desafía a los indiferentes y consuela a los oprimidos. La Basílica del Sagrado Corazón, donde tantas veces celebró, se ha convertido en un lugar de peregrinación. Pero el centro espiritual de la devoción sigue siendo la cripta de la catedral, donde se visita su tumba a diario. Allí, muchos depositan flores, cartas, oraciones y lágrimas. Entre los frutos de su intercesión se cuentan conversiones, reconciliaciones familiares y curaciones físicas y espirituales. El pueblo dice que San Romero escucha. Comprende los sufrimientos de su gente porque sufrió con ella. Su santidad es cercana, acogedora, encarnada. En muchos países, iglesias, capillas y centros pastorales llevan su nombre. Su imagen se representa con los ornamentos episcopales y la Biblia en la mano, símbolo de su misión profética. En algunos iconos se le retrata ante el altar,
En el momento de su martirio, misioneros y agentes de pastoral encuentran en Romero la motivación para perseverar. Su ejemplo muestra que el camino del Evangelio es exigente, pero lleno de sentido. Él nos recuerda que la fidelidad a Cristo vale más que cualquier seguridad humana. San Óscar Romero es un santo de nuestro tiempo, un puente entre el Evangelio y los sufrimientos del mundo moderno. Su vida nos desafía a vivir con coherencia, a amar con radicalidad y a creer con profundidad. Su historia aún no ha terminado, sigue dando fruto en el corazón de la Iglesia. El mensaje de San Romero trasciende su tiempo histórico y su geografía. No es solo un santo latinoamericano, sino un don para toda la Iglesia. Su vida apunta hacia Cristo, y su martirio habla a todos los que desean seguir al Señor con sinceridad y valentía. Su figura desafía a los cristianos a no vivir una fe acomodada, sino una fe encarnada que escucha el clamor del pobre y reconoce a Cristo en cada rostro que sufre. Romero nos recuerda que la santidad pasa por la caridad y que la caridad verdadera no teme al sacrificio. El Concilio Vaticano II, cuyos frutos Romero acogió con fidelidad, sirvió de fundamento para su visión pastoral. Encarnó el espíritu del concilio al unir tradición y renovación, doctrina y compromiso, oración y acción. Fue un ejemplo de la auténtica recepción del magisterio conciliar. En el contexto actual, donde la Iglesia enfrenta persecuciones, escándalos y confusión moral, San Romero brilla como un signo de integridad. Su vida demuestra que es posible ser un pastor fiel, incluso en medio de las tinieblas, sin traicionar el Evangelio ni ceder al poder mundano. Para los laicos, su testimonio es una llamada a la misión. Romero valoraba profundamente a los laicos y su participación en la vida eclesial. Fomentaba comunidades vivas, evangelizadoras y solidarias. Soñaba con una iglesia en la que todos se sintieran responsables del reino de Dios. Su opción por los pobres no era sociológica, sino profundamente cristológica. Él mismo decía que la iglesia debe ser la voz de los sin voz, porque Cristo se hizo pobre por amor. Era el seguimiento radical de Jesús lo que lo llevaba a abrazar la cruz del pueblo. La espiritualidad de Romero se basaba en la obediencia a la voluntad de Dios. Rezaba constantemente para discernir los caminos correctos y pedía a Dios la gracia de no buscar su propia gloria. La humildad era la marca de su relación con el Señor. Incluso cuando los vientos de la calumnia y la persecución soplaban con fuerza, Romero permanecía sereno. Su mirada era firme, su voz segura, porque su alma estaba anclada en la palabra de Dios. Era un hombre de fe profunda, pacífica y luminosa. La devoción a San Romero crece en muchas partes del mundo. Su historia se cuenta en libros, documentales, obras de teatro y películas, pero su mayor impacto está en la vida de quienes lo toman como ejemplo y deciden vivir el Evangelio con autenticidad. En tiempos de crisis social, su testimonio inspira políticas públicas orientadas a la justicia y a la dignidad. Aunque nunca asumió cargos políticos, su figura se evoca como símbolo de ética, verdad y compromiso con los más vulnerables. Muchos estudiosos reconocen en Romero un verdadero santo de la modernidad. Vivió las angustias de una época convulsa, pero respondió con fe sin caer en la desesperanza. Su respuesta fue la entrega total a Dios y al pueblo que se le había confiado. La familia de Romero también conservó con cariño su memoria. Sus hermanos y parientes mantuvieron vivos los relatos de la infancia y juventud del santo, ayudando a la Iglesia a conocer los rasgos íntimos de su personalidad y su formación espiritual. Las cartas que escribió como obispo revelan un corazón sensible y paterno. Se preocupaba por cada sacerdote, cada religiosa y cada fiel. Los llamaba por su nombre, escuchaba sus penas y los exhortaba con dulzura y firmeza. Con el pasar de los años, la causa de su canonización ayudó a restaurar la verdad sobre su vida. La Iglesia, con sabiduría y prudencia, separó su figura de las distorsiones ideológicas y mostró al mundo el verdadero Romero,
un pastor según el corazón de Jesús. Para los seminaristas, San Romero es un modelo de formación integral. Su vida muestra que el sacerdote debe ser al mismo tiempo un hombre de oración y un hombre del pueblo, estudioso y humilde, profeta y servidor. Un ejemplo concreto de lo que significa ser otro Cristo. El impacto espiritual de su martirio sigue vivo. Muchos que dudaban de la fe o se habían alejado de la Iglesia, al conocer su historia, redescubren el verdadero rostro del cristianismo. No es el poder, sino la cruz. No es el éxito, sino la fidelidad hasta el final. En conferencias episcopales, sínodos y asambleas pastorales, San Romero se cita como luz para los tiempos difíciles. Su voz resuena en cada llamado a la justicia, en cada clamor por la paz. Es un santo de la reconciliación, de la valentía profética y de la caridad pastoral. La oración a San Romero pide a Dios que nos conceda un corazón semejante al suyo, apasionado por Cristo, sensible al sufrimiento y comprometido con la verdad. Sus devotos no buscan solo su protección, sino también imitar sus virtudes. La figura de Romero se inscribe en la larga tradición de santos obispos de la Iglesia como San Ambrosio, San Juan Crisóstomo o San Anselmo. Todos ellos, en sus épocas, defendieron la verdad, muchas veces contra los poderosos, arriesgando la propia vida. Su muerte, ocurrida en el altar, nos recuerda el martirio de los primeros siglos, cuando los cristianos celebraban la Eucaristía con el riesgo de ser asesinados. Romero revivió aquello en pleno siglo XX, como señal de que el Evangelio sigue siendo exigente, pero victorioso. Sus escritos se estudian cada vez más en seminarios y universidades católicas. Las homilías dominicales, en especial, son verdaderos tesoros de teología pastoral, espiritualidad y exégesis bíblica. Muestran la madurez de un obispo arraigado en la palabra. El Papa Francisco lo menciona a menudo como modelo de pastor y santo latinoamericano. En varias ocasiones recordó con cariño su figura, su sonrisa discreta y su fidelidad sufrida. Para el Papa, Romero representa el rostro misericordioso de la Iglesia. En las misiones populares, con frecuencia se invoca a San Romero como patrono. Él inspira a los misioneros a no temer la pobreza, la persecución ni la incomprensión. Muestra que el verdadero triunfo es vivir como siervo de Dios y amigo de los pobres. Su imagen, colocada entre los mártires modernos, será para siempre un recordatorio de que la santidad no es un ideal lejano, sino una respuesta concreta al amor de Dios. Romero, obispo y mártir, enseña que vale la pena dar la vida por amor al Evangelio, que su vida, sus palabras y su martirio nos inspiren a ser cristianos más comprometidos, más orantes, más misericordiosos. Que San Óscar Arnulfo Romero ruegue por nosotros y nos ayude a vivir, con valentía y fidelidad, el llamado a la santidad.